Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que llevó al desorden interno en la Cancillería. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 10 de abril. La falla en la expedición de pasaportes en la primera semana de la prueba en marcha del nuevo modelo y un embajador que llevó a un chef personal a su misión diplomática y destruyó un carro de alta gama son solo dos hechos de esta semana que volvieron a poner los ojos sobre la Cancillería, uno de los ministerios más neurálgicos en cualquier gobierno y que con el de Gustavo Petro ha tenido una profunda transformación en personal, en objetivos y en misiones diplomáticas. Un reportaje que publica hoy La Silla Vacía con diplomáticos en varias partes del mundo deja al descubierto que los líos no solo vienen de esta administración y que la falta de plata y de estrategia le va a dejar otro chicharrón a quien sea que vaya a ser el próximo presidente. María José Restrepo cubre para La Silla la movida diplomática. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tatiana. Hablamos de la Cancillería justamente por lo que sucedió esta semana con la expedición de pasaportes bajo el nuevo modelo en esta alianza entre Portugal y Colombia para la impresión de estos documentos. ¿Ya se superó el ciberataque? Bueno, hasta el momento que estamos grabando esto no se ha resuelto, pero más allá de ese hecho específico, el lío es que los sistemas operativos de la Cancillería completan hoy 3 días caídos o funcionando a medias. Eso implica que todo el sistema consular, que se llama SITAC, y es el sistema para atender a los ciudadanos que viven en el exterior, y básicamente conecta a Colombia con 121 consulados alrededor del mundo, está caído o funcionando mal. Entonces, no solamente es un tema de los pasaportes, que es muy grave, sino de toda la atención consular a los colombianos que viven por fuera. Son entre 4.7 y 6 millones de colombianos y además son los que mandan remesas al país y se convirtieron este año en el primer ítem de inversión extranjera en Colombia. Sí. El sistema SITAC es la gran queja del sistema diplomático porque es bastante antiguo, está obsoleto, se cae un montón y te cuento, hace 3 años que yo empecé a cubrir esto, en la primera nota que hicimos, nos contaban que cuando se cae, por ejemplo, en el consulado de Japón, que está a 15 horas de Bogotá, les toca cerrar completamente el sistema consular por todo el día porque no responden en tiempo real en hora japonesa. Para este reportaje que hiciste para La Silla, hablaste con una decena de diplomáticos en varias partes del mundo para tener esta radiografía en la Cancillería. ¿Qué evidencia lo que te comentaron, más los datos abiertos que encontraste para este reportaje? Bueno, hablé con varios funcionarios que reúnen alrededor de 70 años de experiencia en la carrera diplomática. Eso es un montón. Algunos desde Colombia, del Palacio de San Carlos, que es la sede de la Cancillería, y otros en el exterior. Desde hace un mes vengo reporteando esta historia y hace 2 semanas enviamos preguntas a la oficina de prensa de la Cancillería. No nos han respondido hasta ahora. Con los funcionarios diplomáticos y la revisión de documentos que hicimos, encontramos 3 problemas graves dentro de la Cancillería que pues van a ser necesariamente una herencia para el gobierno que llegue. El primero se venía cocinando desde el primer canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva. Que terminó sancionado por la Procuraduría por todo esto de la licitación de pasaportes. El mismísimo. Por su historial político, Leiva convirtió a la Cancillería en un ministerio de la paz. Él quería ser el canciller de paz. Sí. Y eso hizo que dejara de lado el tema de relaciones exteriores, que es lo que necesariamente tiene que hacer un canciller. Así las cosas, los diplomáticos a miles de kilómetros de Bogotá no saben muy bien cuál es la política exterior colombiana en este momento. Más allá del tema de paz, que era muy de Leiva, no hay líneas claras. Desde ese momento, la Cancillería se concentró en responder a los trinos de Petro, especialmente esos que hablaban de temas internacionales y de política exterior. Técnicamente, él sí es el líder de las relaciones exteriores del país, eso es cierto, pero como ha aplicado la diplomacia tuitera, no hay objetivos muy específicos, sino son como respuestas rápidas a los trinos. Por ejemplo, en el primer mes de bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, cuando arrancó la guerra, por allá en febrero, los funcionarios de nuestras embajadas y consulados en Medio Oriente, que son 3, si contamos la de Turquía, y una embajada en Israel que técnicamente rompimos relaciones bilaterales, pero allá todavía tenemos funcionarios porque hay muchos colombianos en Israel, han tenido muchos problemas con la evacuación de los colombianos y hay una duda muy grande si ellos mismos deberían evacuar. Hay funcionarios, por ejemplo, que se tienen que refugiar en búnkeres antiaéreos de otras embajadas porque las sedes diplomáticas colombianas no tienen estas tecnologías. Y cuando se activan las alarmas de bomba, la canciller en Bogotá no le responde. Eso es un peligro. Es un peligro. Ahí se evidencia otro problema y es, por ejemplo, en la embajada más grande que cubre temas de esa región, es la de Turquía, en Estambul. Y resulta que desde enero, o sea, cuando empezaron estas tensiones regionales, el gobierno declaró insubsistente, sacó al embajador Julio Riaño, que llevaba 7 años en ese país.
Se había consolidado como una institución en Turquía, es súper cercano, se había vuelto una figura muy respetada por el gobierno de Erdogan, incluso hablaba turco, que es un detalle no menor. Sí. Para reemplazarlo llegó Jennifer Edima Palma, que es cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta es su primera embajada, técnicamente su primer cargo en el exterior. Y entonces ese es el segundo problema, la politización de las embajadas. Ahora, esto es de toda la vida, María José. Yo me acuerdo que en el gobierno de Iván Duque la promesa fue despolitizar las embajadas y que la mitad de esas sedes diplomáticas, que eran 64 en esa época, ahora son más, pues estarían en cabeza de funcionarios de carrera. Pero al final de su mandato, pues solamente hubo 13 embajadores de carrera y menos de la mitad de la totalidad de 426 cargos en el exterior eran pues de carrera consular. ¿Qué diferencia hay ahora con que el presidente Gustavo Petro haga lo mismo? Lastimosamente, no tanta. Petro también prometió arrancando su gobierno que la mitad de las embajadas iban a ser de diplomáticos de carrera, entendiendo que hay embajadas donde esto simplemente no se puede porque hay un interés político detrás. Te pongo el ejemplo de la embajada de Estados Unidos, la embajada de Reino Unido, estas importantes. Según las cifras de Diplomacia Abierta, que es un grupo de investigación que le hace seguimiento a la Cancillería desde el externado, el 61% de los embajadores nombrados por Petro no vienen de la carrera diplomática. Y hay varios nombres notables. A ver. Entonces, al interior de Cancillería, te cuento que Elvira Zanabria Salazar, que es la secretaria general. Es un puesto muy importante, no suena mucho, pero los secretarios generales de los ministerios manejan el presupuesto y también el personal. Totalmente. Y ella no tiene una experiencia en política exterior y está ahí en buena medida porque es cercana al embajador en Brasil, el pastor Alfredo Sade, que fue jefe de despacho, tampoco es un diplomático de carrera y además cuyo chef se estrelló en el carro oficial de la embajada esta semana en Brasil. Sí. Te cuento otro nombre. Este año, Daniela Morris, que es la hija de Holman Morris, el gerente de RTBC, entró como asesora bilingüe de la canciller Rosa Villavicencio, porque ella no habla inglés. Y básicamente funge como su secretaria privada. Sí. A lo que se suma que en enero de este año una depuración grande de funcionarios de la Cancillería salieron comprobadas 52 personas que venían trabajando hace años en embajadas y consulados. Hay casos de gente que vivía desde hace 20 años en las sedes diplomáticas, hablaban los idiomas locales y hay denuncias de que el número no es 52, sino es en realidad mayor. Hasta ahora nos has contado 2 líos, no hay líneas claras, ese es uno, y a veces no hay comunicación con Bogotá y la politización que los presidentes no resuelven. El tercer lío es la plata. Que también viene un problema desde antes. Es que, Tati, la Cancillería no es tan rentable. No. La Cancillería básicamente tiene 2 presupuestos. Una, que es la plata que se le asigna desde el presupuesto general de la nación, y otra, la que se ganan en temas de visas, pasaportes. Esa llega a un fondo que se llama el Fondo Rotatorio. Según los estados financieros, tanto de la Cancillería como del Fondo Rotatorio, hemos acabado en déficit los últimos 4 años. Por ejemplo, el Fondo Rotatorio cerró el 2025 con utilidades de tan solo 541 millones de pesos. Y digo tan solo porque en el primer año de Petro, en 2022, ese fondo cerró con utilidades de 125.000 millones de pesos. Grande la diferencia. Grande. Y el presupuesto de Cancillería cerró el 2025 con un déficit de 275 millones de pesos. Ahora, eso no es raro. La Cancillería durante el mandato de Iván Duque también cerró en rojo. En 2020, por ejemplo, tuvo un déficit de 18.000 millones de pesos. Y en 2021, otro de 5.000. ¿Qué repercusiones ves hacia adelante sobre el estado de cosas de la Cancillería? Porque muy seguramente los candidatos van a decir en las próximas semanas las mismas promesas que Duque y Petro hicieron y que no cumplieron. Seguramente, y hay 2 consecuencias que son las primeras que vamos a ver. La primera, que es muy grave, y es la pérdida de credibilidad. Es que el servicio exterior es la cara que políticos y estados en todo el mundo ven de Colombia. Y ver una institución que tiene recambios de personal, que tiene que responder a trinos del presidente, que no tiene una agenda específica, pues hasta los aliados más cercanos nos empiezan a ver con sospecha y perdemos credibilidad ante ellos. El ejemplo más cercano que te cuento fue en la cumbre CELAC África en marzo, aquí en Bogotá. Petro le llegó 2 horas tarde a la reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Al final vinieron 19 países de los 55 que conforman el continente. Y hay algunos que no invitamos, básicamente porque la vicepresidenta no había tenido un acercamiento a ellos, pero explicar eso hacia afuera y sin los protocolos es muy complicado. La segunda consecuencia es en el servicio consular, y es que en pleno año electoral, que es muy importante porque hay 1 millón de colombianos registrados para votar en el exterior, queda mal la imagen de un consulado que no funciona, cuyo sistema se cae y que cuando se acercan a hacer trámites no se puede porque simplemente no hay sistema.
Ahí hay una potencial pérdida de confianza que después nos vamos a ver reflejadas cuando se quieran acercar a depositar el voto. El reportaje de María José Restrepo ya está al aire en lasillavacía.com. Muchísimas gracias por volver por acá. Gracias por invitarme y vayan a leerlo. Y arranca el día con estas movidas electorales. Hay fractura en la derecha. El Centro Democrático le reclamó a Abelardo de las Priellas sus críticas a la candidata Paloma Valencia, de quien dijo era una política tradicional. Mientras tanto, los tradicionales dividen apoyos entre esos dos candidatos e Iván Cepeda. Oficialmente, los caminos de los liberales y la U se dirigen hacia Paloma, pero varios congresistas electos son aliados del actual gobierno. Y por los lados de los godos y de Cambio Radical, la pelea de apoyos es entre Paloma Valencia y Abelardo de las Priellas. En la Casa Char dan señales de querer apostar por el abogado de la derecha radical. Lea todos los detalles en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.